Yo siempre creí que el trabajo era muy duro, a tal punto de sentir que la única forma en la que iba a tener prosperidad y abundancia a nivel económico y profesional era desgastando mi salud. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras y mamá, y como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a estar hablando de 5 creencias que yo tenía sobre el trabajo, cómo las modifiqué y qué he logrado al transformarlas. Te subí un mini curso de cómo mejorar nuestra relación con el dinero y si no lo has visto lo vas a ver en alguna parte de la pantalla o te lo dejo también en la cajita de información. Y en este curso yo te contaba un poco de mi experiencia, no quise simplemente como transmitirte información y ya está, sino que también te empecé a contar mucho mi experiencia y te conté que una de las creencias más arraigadas que yo tenía era que el trabajo es muy duro y de hecho es una creencia en la que sigo trabajando constantemente. Mira, pensar que el trabajo es duro y que hay que trabajar duro nos lleva a cosas positivas, como por ejemplo a ser disciplinados, ser ordenados en nuestro trabajo, tener esta capacidad todos los días de levantarnos, incluso cuando no tenemos muchas ganas para llevar nuestro trabajo a cabo. Pero también si esta creencia está demasiado arraigada, nos perdemos la posibilidad de encontrar un montón de oportunidades para no trabajar duro, sino trabajar de forma inteligente. Nosotros constantemente y sobre todo los latinos estamos muy programados para creer que el trabajo es duro. Es algo que nos repitieron desde que estábamos muy chiquitos y además es algo que lo vimos reflejado en la cara de las personas que más amábamos, de nuestros cuidadores, papás, mamás, hermanos mayores, tíos. Constantemente había una queja recurrente sobre el trabajo y lo duro que era, pero una situación que finalmente tocaba porque era la única forma de sobrevivir. En este momento estoy haciendo 2 estudios, unos estudios son en biorreprogramación y otros estudios son en teoría de guión mental personal, y en estos segundos estudios de teoría de guión mental personal he aprendido cómo nosotros cuando somos niños vemos lo que pasa a nuestro alrededor, hacemos diferentes interpretaciones y con esas interpretaciones empezamos a vivir nuestra vida y se convierte en nuestra creencia. ¿Qué pasó entonces con nosotros? Que como crecimos en un entorno donde constantemente nos estaban diciendo que el trabajo era muy duro, o donde por ejemplo cuando nuestra mamá se tenía que ir a trabajar pues la veíamos muy mal, muy devastada y constantemente estaba diciendo como yo quisiera estar contigo pero es que me toca ir a trabajar. Todo lo que estaba detrás del trabajo era esfuerzo, sacrificio, lucha, algo demasiado duro que se tenía que hacer para poder obtener el ingreso. ¿Qué sucede con nosotros? O cuando nosotros le estamos transmitiendo esto a los niños que nos rodean. Se puede grabar la información de 2 formas. El trabajo es demasiado duro y si el trabajo es el que me genera dinero, entonces pues generar dinero es muy duro y simplemente entramos como en una fase de resignación de, sabes, yo no quiero trabajar duro, yo no me quiero esforzar demasiado, así que con lo que tengo estoy bien y me resigno y quedo en ese estado. Y nos encontramos con personas que constantemente se encuentran inconformes con el trabajo que tienen o con los ingresos que tienen, pero no hacen absolutamente nada porque el trabajo es muy duro. O también nos vamos al otro extremo, que fue lo que me pasó a mí, y es si el trabajo es muy duro, pero yo sé que para mí es importante el logro profesional y el logro económico, voy a trabajar muy duro, tan duro que mi salud se desgaste para poder lograr todos los objetivos que yo tengo en mi vida. Cuando empecé a entrar en conciencia de esta situación y de este mandato que me había acompañado pues toda mi vida y que nos acompaña a la mayoría de personas, me empecé a preguntar cómo lo podía hacer distinto. Y como siempre lo digo, no fue algo que surgió de forma natural en mí, sino que como yo también tenía muy claro que quería ser mamá presente, también por otros temas de guión en mi vida, resulta que decido que quiero empezar a trabajar menos, pero ya tenía mi ingreso muy comprometido y no podía disminuir mis ingresos. Empecé a buscar diferentes formas y empezaron a llegar a mí libros maravillosos que hablaban de esto. También como que empecé a entrenar el algoritmo en temas de productividad, de balance entre vida y trabajo, y me di cuenta que había una forma diferente de hacer las cosas. Y de hecho les he contado que he documentado todo ese proceso de cómo he logrado reducir mi jornada laboral a 4 horas. Yo en este momento no siento que trabajo duro, yo siento que trabajo de una forma muy inteligente y que constantemente estoy buscando nuevas formas de que el trabajo sea un disfrute para mí, que para mí no sea una carga, sea algo duro, algo que, ay Dios mío, ya me tengo que levantar a esto, ¿sí?
Sigo trabajando todavía en ese proceso porque fue una creencia que tuve durante muchísimos años y a veces siento como, ok, tengo 4 horas para trabajar y tengo que hacer que esas 4 horas sean súper duras y súper sacrificadas para sentir que sí hice las cosas bien. En este momento de mi vida me encuentro trabajando en ello, pero lo más importante es darte cuenta que el trabajo no tiene que ser duro, que el trabajo puede ser fluido, que incluso este trabajo actual en el que yo siento que todo es duro, difícil, complejo, lo puedo agradecer enormemente todos los días de mi vida, pero tengo la oportunidad de modificarlo también. Así que primera creencia que siento ya muy resuelta en mi vida: el trabajo no es duro, el trabajo puede ser absolutamente placentero, no tiene que drenar mi salud, sino que al contrario, es un complemento de mi vida que me permite tener un ingreso para satisfacer mis necesidades de salud, la relación con mi familia, las necesidades de mi familia y demás. Mi segunda creencia súper ligada a la primera es: el trabajo es difícil, y si no es difícil, no es trabajo. Creo que también lo mencioné un poquito en el video del jueves, en el mini curso de mejorar la relación con el dinero, y básicamente yo empecé todo esto como un hobby, es decir, hacer videos en YouTube, hacer contenido en Instagram, hacer contenido para marcas. Y como era un hobby y nadie me pagaba por ello, yo creé un negocio por el que sí me pagaran, y yo tenía una agencia digital. Claro, en la agencia digital tenía gestión de clientes, era duro porque obviamente uno siempre atrae a su vida las cosas que debe sanar, así que sí, yo me encontraba con los clientes más desgastantes, los que más exigían, los más demandantes, porque era algo que yo tenía que trabajar y resolver en mí. Con el paso del tiempo, que fui creciendo mucho más a nivel personal, entendí que esa no era la vida que yo quería vivir. Otra vez repito, mi despertar fueron mis hijos. Y yo dije, mi sueño, mi gran sueño, lo que a mí me llenaría sería vivir 100% de mi marca personal. Es decir, no tener una agencia, sino que todo fluyera desde lo que es Tati Uribe. Conferencias, cursos, crear contenido para marcas. Y por mucho tiempo procrastiné esta idea, porque como lo empecé como un hobby, a mí me parecía imposible, ni siquiera me atrevía a ponerle un plan a ese sueño. De hecho, te cuento que el primer infoproducto que yo saqué fue en el 2019 y que tuve la intro para ese infoproducto desde 2017. Es decir, me tardé 2 años en ejecutarlo porque obviamente estaba procrastinando un montón, porque muchas veces nos conviene estar en esa situación de víctimas, ¿sí? Hay algo muy lindo que luego, si quieres, lo explico más en otro video bajo esta misma teoría de guión, y es que nosotros empezamos a codificar cuál es el estado en el que podemos sobrevivir. Por ejemplo, si yo cuando estaba chiquita me decían, cállese, no entra a esta conversación de adultos, aquí los niños no hablan, yo lo que voy grabando es, ok, mi papá está bien o mi mamá está bien si yo estoy calladita, o calladita se ve más bonita. Eso es lo que yo voy grabando como mi solución de supervivencia, y luego cuando estoy adulta me cuesta demasiado hablar en público y ni siquiera entiendo por qué. Todo eso lo vamos grabando. Y ya cuando estamos adultos nos damos cuenta que tenemos unas soluciones de supervivencia que conscientemente nos generan malestar, pero que inconscientemente nos generan bienestar. Es decir, si yo supe desde que estaba chiquita que calladita me veía más bonita, esa es una solución inconsciente para yo sobrevivir. Me quedo callada, no hablo, mi voz no tiene valor. Pero si yo en la vida adulta ya me doy cuenta que es que si no puedo hablar en público, no puedo exponer mis ideas, me cuesta crear contenido en redes sociales, eso te va a generar inconformidad, pero conscientemente, aunque te incomode, inconscientemente es lo que tú grabaste como una solución de bienestar. Pasa lo mismo, si yo a nivel inconsciente estoy bien con el hecho de sentirme víctima de un trabajo duro, porque eso, por ejemplo, en mi caso es tener más reconocimiento por parte del clan, de mi familia, que digan, ay no, es que ella trabaja duro y el trabajo es difícil, pero ella lo logra y voy a tener reconocimiento por ello. A mí inconscientemente me favorece seguir víctima de un trabajo difícil, y por eso procrastinamos, porque es difícil salir de esa situación que inconscientemente es cómoda, aunque conscientemente me esté incomodando un montón. De esta forma, yo empecé como a entrar en conciencia de esas situaciones y empecé a salir de esos trabajos difíciles.
Y me daba cuenta que cada vez que hacía un trabajo que yo disfruto demasiado, que ni siquiera siento como trabajo, que por años lo hice gratis, me costaba mucho sentirme satisfecha, ¿sabes? Como que yo decía, pero es que no trabajé. ¿Cómo que no trabajaste? Grabaste 4 videos para YouTube. Sí, pero es que eso es como muy fácil, ¿sí? Claro, es fácil porque lo disfruto, porque me encanta, porque a mí aquí se me pasa el tiempo, porque estoy en estado de flow, pero al no sentirlo difícil, no me sentía merecedora de cobrarlo o de recibir una compensación, o quería buscar de forma inconsciente trabajos muy difíciles o clientes muy difíciles que me atormentaran y me llevaran nuevamente a ese estado de víctima. Por eso es tan importante empezar a reconocer esas creencias y a empezar a identificarlo de forma consciente para que no sintamos que simplemente es el destino el que nos ha llevado a eso. Hay una frase de Carl Jung que yo amo y que me la repito constantemente y dice: hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La repito: hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La tercera creencia, en esta estoy trabajando de sol a sombra con mi terapeuta, y es: solo logro las cosas con mucho esfuerzo. Mira, yo siempre he sentido toda mi vida que yo he logrado muchas cosas y me siento muy agradecido por ello, pero yo siento que todo es muy difícil para mí. Es decir, que todo lo que yo he logrado ha sido con demasiado esfuerzo. Y desde chiquita siento eso. Y desde chiquita se convirtió como en mi certeza más que en mi creencia. Empecé a tener la claridad de que todo para mí era tan difícil y que yo tenía que hacer las cosas con tanto esfuerzo y que solo así yo lo podía lograr. Y creo que hablar de estos temas generan un poco de conflicto porque es una creencia socialmente aceptada, ¿sí? Hay creencias que uno dice, esta persona la tiene, pero la mayoría de personas dicen, no, eso no es cierto. Por ejemplo, si una persona dice el dinero es malo, la mayoría le van a decir, no, como que el dinero es malo, bien usado, está muy bien tener dinero. Pero decir, oye, no, un momentico, es que tú no tienes que hacer un esfuerzo desmesurado por lograr lo que tienes, es como que no, claro que hay que hacer un esfuerzo porque, por ejemplo, yo que vivo en Colombia, un país que estuvo tan marcado por un pasado de generación de dinero fácil, ¿sí? Cuesta decir, sabes que tú puedes tener tu trabajo soñado, la calidad de vida que tú quieres, puedes tener todo lo que anheles en tu vida y no tienes que esforzarte hasta el cansancio. Es como, un momentico, eso ya deja de resonar conmigo porque sí, desde chiquitos nos dijeron que la vida era difícil, que era de esfuerzos, que era de mucho sacrificio. Y creo que hay una gran diferencia entre el esfuerzo y la disciplina. Mira, el significado de esfuerzo es empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Y así hay varios significados, pero digamos que yo me quedo con este para pensar y reprogramar esta creencia de que todo viene en mi contra y yo lo tengo que parar y con mucho esfuerzo voy esquivando todas esas cosas gigantes que vienen en contra mía. El esfuerzo, claro que es importante, pero yo lo llamaría más disciplina. Como yo, incluso cuando no existe la motivación, sigo adelante. Como yo tomo un hábito y lo repito constantemente hasta que lo integre a mi vida. Como yo empiezo con un negocio y con disciplina voy llevando a cabo una serie de pasos que me van a llevar más adelante. Por supuesto, en el mundo real hay obstáculos, hay dificultades, hay situaciones difíciles, pero no nos debemos contar la historia de que todo es difícil y de esfuerzo, donde tenemos que entregar toda nuestra energía física porque el mundo parece derrumbarse encima y nosotros lo sostenemos. Cuando yo pienso en la palabra esfuerzo, no sé si de pronto se vieron la película Encanto, y en Encanto está Luisa y el don de Luisa es sostener el peso. Ella puede sostener mucho peso y hay una canción ahí que me encanta. De hecho, la primera vez que la escuché en la película lloré mucho porque yo sentía que yo era Luisa. Creo que fue como hace 2 años. Yo me sentía como Luisa, como estoy cargando demasiado, me quiero deshacer de esta carga,
pero siento que voy a traicionar a todo el mundo si me deshago de esta carga. Precisamente por eso, porque sentimos o grabamos como una sensación de bienestar que solo cuando yo me esfuerzo y parece que la vida es demasiado dura para mí, de mucho sacrificio y que aún así logro salir adelante, el mundo me aplaude mucho más. La cuarta creencia trabajada que me cambió muchísimo es: la plata persigue a la plata. Mira, a mí esto me lo repetían, yo creo que desde que estaba en la barriga, yo no sé, pero a mí eso me lo repetían muchísimo: la plata persigue la plata y la plata busca la plata. Y básicamente esto significa como el rico cada vez es más rico porque sus amigos ricos van a ayudarse entre ellos, porque tienen los contactos, pero como tú no eres de esta élite, no perteneces aquí, es más difícil que la plata te llegue con facilidad porque es que la plata persigue la plata. Y por supuesto en estas agrupaciones de personas millonarias o empresarios o con más capacidades adquisitivas, pues entre ellos mismos se colaboran y se van apoyando, y yo hago negocios contigo y entre los dos hacemos un gran negocio. Sí, la plata llama a la plata, pero creo que esta interpretación a veces es errónea cuando tú dices: como la plata llama a la plata y yo en este momento no soy ni tengo dinero, entonces no llega a mí con facilidad. Es difícil, y volvemos a las creencias anteriores, es de esfuerzo, es de mucho trabajo duro, es de mucho sacrificio, me tengo que desgastar, o mejor huyo de esta situación porque no es lo que quiero vivir. Yo he cambiado esta creencia por: el dinero es abundante, en el mundo hay demasiado dinero y yo simplemente tengo que aprender la forma en la que puedo recogerlo. Y la última creencia, que creo que esta sí fue demasiado fuerte para mí, es: si soy una gran profesional, entonces pierdo a mi familia. Y yo siento que como yo toda mi infancia tuve la fortuna de tener una mamá presente, es decir, mi mamá renunció a su trabajo para dedicarse, para cuidarme a mí. Entonces, claro, el rol de mi mamá era ser mi mamá y yo siempre tuve esa fortuna, y la verdad, desde que yo estaba muy chiquita he valorado mucho el hecho de que mi mamá estuviera conmigo, acompañándome en cada uno de mis procesos y demás. Recuerdo incluso que una vez una niña, cuando estaba en quinto de primaria, ella como que me quería humillar, ¿sí o no? Como que ella me dijo: ay, ¿y cómo se llama tu nana? Entonces yo le dije: yo no tengo nana, pero tengo mamá. O sea, yo me sentía súper orgullosa de que mi mamá me cuidara, de que mi mamá me peinara, de que mi mamá me empacara la lonchera. Para mí eso siempre fue un valor muy grande en mi vida, y así me lo mostraron mis papás siempre. Resulta que obviamente viene uno de este patrón, ¿sí? De una mamá presente, y pues como tú te sentiste bien con eso, tú empiezas a grabar que eso es lo correcto y esa es la forma de hacer las cosas. Voy a ser mamá presente también. Por eso yo digo que es tan importante no juzgar, porque cada uno va a modificar sus decisiones en función de lo que vivió y experimentó. Por ejemplo, si tú tuviste una mamá que aunque no estaba presente en casa y tú tenías una nana, esa mamá amaba su trabajo y era brillante, y cuando a la mamá la invitaban a un congreso, tú la mirabas con esa admiración y con esa dicha y ese brillo en los ojos, pues tal vez para ti en este momento tú digas: no, yo lo que quiero es que mis hijos también vean eso en mí, que yo soy una profesional excepcional. Y por eso es importante no juzgar, porque cada uno, en función de lo que ha vivido y de las realidades que ha experimentado, va a ir modificando sus decisiones en la vida adulta. En mi caso, claro, al tener una mamá siempre presente y al yo sentirme bien con esa situación, yo quería replicar lo mismo con mis hijos, pero al mismo tiempo venía la contradicción: es que yo también quiero ser una profesional brillante, y yo sentía que tenía que sacrificar lo uno o lo otro, ¿sí? Y yo no quería sacrificar ninguna de las dos, no estaba dispuesta a eso. Pero en algún punto yo les he contado que cuando Valentino, mi hijo mayor, estaba recién nacido, yo sí estaba como en un shock ahí bien importante de no saber cómo lograrlo. Finalmente he buscado muchas herramientas para lograrlo, para compaginar los múltiples roles en los que me he metido y para poderlo hacer bien. Y todos los días tratar de salirme de esa situación de soy víctima, ay, es que vivo muy cansada, es que estoy muy agotada, es que el trabajo, es que los hijos, es que todo colapsa, y más bien decir: listo, tengo 24 horas, ¿cómo voy a repartir estas 24 horas para sentirme en armonía con cada uno de los roles que tengo? Así que
Entendí que no por el hecho de ser una gran profesional iba a perder a mi familia, y entendí también que por el hecho de ser mamá presente no tenía que descuidar mi sueño profesional. Simplemente hay etapas y eso lo hemos hablado. Cuando mis hijos estaban recién nacidos, claro, yo me sentía súper desligada de mi parte laboral, que también me encanta porque amo crear, amo hacer contenido. Y me sentía frustrada en ese momento, y a veces estoy en un proyecto del trabajo que me implica muchísimo tiempo y siento que no estoy jugando lo suficiente con mis hijos, siento que no les estoy dando mi 100%, y ahí como que uno va entrando en estas pequeñas crisis en la vida diaria, pero al final tú te das cuenta que si ves como el mapa general de tu vida, hay una armonía. Tal vez no un balance, tal vez no un equilibrio, pero sí hay una armonía donde vamos bailando con cada rol y nos vamos incorporando a cada circunstancia para tener plenitud en cada día de nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, estas son un poquito de las creencias que he venido trabajando. Como te digo, esto es una construcción constante. No te podría decir que estoy totalmente desvinculada de la creencia de trabajar duro, pero hoy sí me siento mucho más satisfecha con el ritmo que llevo. Yo te he contado muchas veces que yo ahorita tengo una jornada laboral de 4 horas y mi rutina es la siguiente. Yo me levanto con mi esposo a las 3:30 de la mañana. En ese espacio es como nuestro tiempo para nosotros, y lo que hacemos es hacer journaling, ¿sí? Escribir nuestros pensamientos y demás. Luego meditamos, luego hacemos ejercicio y luego leemos o estudiamos lo que nos corresponde en el día, porque nos gusta muchísimo estudiar. A las 7 de la mañana se despiertan nuestros hijos, nos organizamos, nos alistamos. De 8 a 12 yo estoy trabajando, y de 8 a 12 mi esposo cuida a los niños. Luego de 12 a 1 estamos juntos, almorzamos, compartimos un espacio súper rico en familia, y luego a las 2 de la tarde yo empiezo a ser su profe. Hacemos homeschool y yo soy su profe, los acompaño en ese proceso, y como siempre le digo a todas las personas que me dicen como, ay, eso es súper difícil, ¿cómo haces? Bla, bla, bla. Yo le digo a todas las personas que me lo dicen, a mi esposo, a mi familia, a todo el mundo, en este momento yo me siento muy bien haciéndolo, siento que soy capaz, lo disfruto, me gusta, me siento plena, pero también si en algún momento siento que ya no puedo más, que estoy drenada, que colapsé, buscaré la forma para buscar ayuda, para decir, ¿saben qué? No puedo más. Porque esto era algo que yo no me permitía hacer, como ya tomé esta responsabilidad, lo tengo que hacer, punto final. Ahora ya me doy más el permiso de sentir y de darme cuenta que no tengo que ser esta persona perfecta, que lo logra todo. No, sí soy una persona muy organizada, la verdad. Siento que una de mis habilidades principales es mi disciplina. Soy muy disciplinada y esa organización nutre mi disciplina. Sin embargo, ya estoy en ese mood de si tengo que pedir ayuda, si siento que no puedo más, si necesito una mano amiga, así va a ser. Porque la prioridad soy yo y porque yo me tengo que cuidar, y no puedo llegar a mis 80 años pensando en me maté por mis hijos y estoy muy agobiada y luego les transfiero a ellos toda la responsabilidad de mi felicidad. No, y tampoco en el trabajo y tampoco con mi esposo. No, yo tengo que pensar en mí. En este momento esa rutina me genera plenitud. A las 6 de la tarde finalizamos, luego estamos otra vez en familia, nos acostamos más o menos a las 8 de la noche y ya, y vuelve a empezar la rutina, y a mí me encanta la rutina y las rutinas me dan certeza, me generan tranquilidad. Pero si en algún momento esa rutina tiene que variar porque estoy cansada, porque estoy agotada, estoy en ese proceso de darme el permiso de sentir, de dejar esa rutina al lado y de decir, no me levanto a las 3:30, me levanto a las 7 con mis hijos y estoy muy bien con ello. Todo es un trabajo, todo es una construcción constante donde vamos encontrando lo que más nos sirva. Yo por mucho tiempo sentí que yo no era una persona madrugadora y no me obligaba a madrugar y me despertaba a las 7 de la mañana con mis hijos. Ahora siento que este espacio en la mañana, en quietud, en silencio, no estar pensando en otra vida que depende de mí, me genera mucha paz mental, y así lo hago. Entonces la idea no es que nos conectemos con una rutina que alguien nos dice o con un deber ser, sino que tú todos los días vayas encontrando tu plenitud, tu claridad de forma más consciente, porque si no, ya saben, el inconsciente nos va a dirigir de forma automática el resto de nuestra vida. Recuerda que tenemos una membresía llamada Atajo al Éxito, donde precisamente estos son nuestros enfoques principales. Tenemos un enfoque que es Conexión Esencial. En Conexión Esencial hablamos de reprogramación,
toda la parte de mente inconsciente, productividad, procrastinación, relación con el dinero, tolerancia a la frustración, y tenemos otro enfoque que es la implementación práctica. Aquí estamos hablando de redes sociales, ventas, marketing digital. ¿Cuál es el objetivo de nuestra membresía? Que tú puedas escalar tu negocio o tu vida profesional mientras elevas tu calidad de vida. No queremos personas que se sientan esclavas de su negocio, queremos personas que realmente puedan vivir su negocio desde el propósito y desde su pasión. Así que si es la primera vez que escuchas De Atajo al Éxito, aquí te dejo un link para que la pruebes gratis por 30 días. Si te gusta, luego seguirás pagando solo $9.97 al mes. Tenemos espacios de preguntas y respuestas en vivo conmigo cada 15 días, así que yo voy a estar muy feliz de ser tu mentora, de acompañarte en este proceso. Y nuevamente, mil gracias por estar aquí. También te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M. Tengo Instagram y tengo TikTok, y tú y yo nos vemos el próximo jueves. Chao.